El hedor a carne putrefacta invadió los dorados aposentos de Versalles una mañana de agosto de 1715. No era un cadáver cualquiera el que se descomponía. Era el cuerpo aún vivo del hombre que un día se proclamó Dios en la tierra. Luis XIV, el Rey Sol, yacía en una cama de seda carmesí mientras los gusanos literalmente devoraban su pierna gangrenada. Pero lo que más consternó a los cortesanos no fue la visión de la descomposición física del monarca absoluto, fue el hecho de que, incluso con la muerte llamando a su puerta, seguía exigiendo que todos se inclinaran ante su presencia putrefacta, insistiendo en que su agonía se convirtiera en un espectáculo público. La megalomanía que construyó el reino más poderoso de Europa se había convertido en su propia sepultura. Este no era solo un rey muriéndose, era la implosión de una mente que pasó décadas construyendo una realidad alternativa donde él era el centro del universo, donde cada respiración de sus súbditos debía ser un homenaje a su grandeza. Lo que los registros históricos intentaron ocultar durante siglos, los informes médicos y las cartas privadas de los cortesanos revelan con perturbadores detalles. Luis XIV no era solo un monarca autocrático, era un narcisista patológico cuyos trastornos mentales moldearon no solo a Francia, sino a toda Europa, dejando un rastro de devastación psicológica que se extendía mucho más allá de las fronteras de su reino. Cuando Luis asumió el trono a los 4 años, en 1643, tras la muerte de su padre, no heredó solo una corona. Heredó una Francia fragmentada, amenazada por revueltas internas y rodeada de enemigos externos. Pero también heredó algo más siniestro. Una madre, Ana de Austria, que había sido psicológicamente devastada por la muerte prematura de su marido y que proyectó todas sus expectativas mesiánicas en su hijo pequeño. Los primeros relatos de sus tutores describen a un niño que no jugaba con juguetes comunes, jugaba con ejércitos de soldaditos de plomo, organizándolos en formaciones militares complejas mientras gritaba órdenes como si comandara tropas reales. A los 5 años ya demostraba señales preocupantes de desconexión con la realidad, creando elaboradas ceremonias donde forzaba a los otros niños de la corte a inclinarse ante él, no en broma, sino con una seriedad perturbadora. La megalomanía que construyó el reino más poderoso de Europa se había convertido en su propia sepultura. Este no era solo un rey muriéndose, era la implosión de una mente que pasó décadas construyendo una realidad alternativa donde él era el centro del universo, donde cada respiración de sus súbditos debía ser un homenaje a su grandeza. Lo que los registros históricos intentaron ocultar durante siglos, los informes médicos y las cartas privadas de los cortesanos revelan con perturbadores detalles. Luis XIV no era solo un monarca autocrático, era un narcisista patológico cuyos trastornos mentales moldearon no solo a Francia, sino a toda Europa, dejando un rastro de devastación psicológica que se extendía mucho más allá de las fronteras de su reino. Cuando Luis asumió el trono a los 4 años, en 1643, tras la muerte de su padre, no heredó solo una corona. Heredó una Francia fragmentada, amenazada por revueltas internas y rodeada de enemigos externos. Pero también heredó algo más siniestro. Una madre, Ana de Austria, que había sido psicológicamente devastada por la muerte prematura de su marido y que proyectó todas sus expectativas mesiánicas en su hijo pequeño. Los primeros relatos de sus tutores describen a un niño que no jugaba con juguetes comunes, jugaba con ejércitos de soldaditos de plomo, organizándolos en formaciones militares complejas mientras gritaba órdenes como si comandara tropas reales. A los 5 años ya demostraba señales preocupantes de desconexión con la realidad, creando elaboradas ceremonias donde forzaba a los otros niños de la corte a inclinarse ante él, no en broma, sino con una seriedad perturbadora.
La rutina diaria de Versalles, una adicción narcisista. La vida cotidiana en Versalles era una continua dosis de narcisismo. Desde que despertaba hasta que dormía, Luis estaba constantemente rodeado de personas que existían solo para confirmar su grandeza. Sus médicos personales, en informes confidenciales, describían síntomas que hoy reconocemos como señales de una dependencia patológica de la admiración. Privado de atención por más de unas horas, sufría fuertes jaquecas, sudoración excesiva y ataques de ira incontrolables. Un médico escribió en 1668, «Su Majestad parece físicamente enferma cuando no es el centro de atención. Recomiendo que nunca se le deje solo más de 2 horas». El aspecto más perturbador del narcisismo de Luis XIV era cómo armaba la dependencia emocional de los demás. No solo deseaba adoración, quería que la gente fuera incapaz de vivir sin adorarlo. La compleja etiqueta de Versalles estaba diseñada para crear una dependencia psicológica. Nobles que antes eran independientes en sus dominios fueron gradualmente transformados en cortesanos adictos a la aprobación real. El duque de Orleans, en cartas privadas, describió cómo la presencia del rey se convirtió en una droga de la que no consigo liberarme. Incluso cuando lo odio, lo necesito. Incluso cuando veo su crueldad, suplico por su atención. Esto no era solo política, era ingeniería psicológica. Luis XIV comprendió instintivamente que la mejor forma de controlar a la gente no era a través del miedo, sino a través de la dependencia emocional. Creó un sistema donde ser ignorado por él era psicológicamente más doloroso que ser castigado por él. Los cortesanos competían no solo por favores, sino por la atención real, convirtiendo la corte en una arena psicológica donde la aprobación del rey era literalmente más valiosa que el oro. Las consecuencias de esta dinámica patológica se extendió mucho más allá de Versalles. Toda Francia comenzó a funcionar como una extensión de la psique narcisista del rey. Ciudades enteras fueron rediseñadas para crear perspectivas que culminaran en sus estatuas. Se crearon leyes no basadas en la justicia, sino en cómo podían glorificar su reinado. La economía francesa se estructuró para financiar no solo el gobierno, sino la necesidad insaciable del rey de ser magnificado. El resultado fue una nación entera funcionando como sistema de soporte para un único ego hipertrofiado. Si está reconociendo patrones familiares en esta narrativa, si está viendo dinámicas que observan la política contemporánea o en líderes modernos, suscríbase a nuestro canal. Seguimos explorando cómo los trastornos mentales de figuras históricas moldearon nuestra civilización de formas que rara vez comprendemos completamente. Lo que hace el caso de Luis XIV particularmente escalofriante es cómo su patología se manifestó en la guerra. No libró guerras solo por territorio o recursos, libró guerras porque los conflictos militares eran el mayor escenario posible para su grandeza. La Guerra de los 9 años no se libró por razones estratégicas coherentes, se libró porque Luis necesitaba el drama de ser un rey guerrero. Cientos de miles de franceses murieron no defendiendo a Francia, sino alimentando la fantasía narcisista de un hombre que confundía sus deseos personales con las necesidades nacionales. Sus generales, en correspondencia privada, describieron reuniones estratégicas donde Luis no discutía tácticas militares, sino escenarios donde podía aparecer heroicamente. El mariscal de Turenne escribió: «Su Majestad parece más interesado en cómo la historia recordará esta batalla que en cómo ganarla». Soldados franceses fueron enviados a morir en formaciones estéticamente impresionantes, pero militarmente suicidas, porque Luis quería que sus victorias fueran visualmente magníficas para los artistas de la corte que las inmortalizarían. La construcción de Versalles, frecuentemente romantizada como un símbolo de la grandeza francesa, se revela bajo esta perspectiva como algo mucho más siniestro, un manicomio diseñado para un solo paciente.
El palacio costó aproximadamente el 25% del presupuesto anual de Francia durante décadas, no porque fuera necesario para el gobierno, sino porque Luis necesitaba un escenario físico que correspondiera a su grandiosa autopercepción. Miles de trabajadores murieron durante la construcción, no por accidentes inevitables, sino porque Luis exigía que el trabajo continuara independientemente del clima, la estación o las condiciones de seguridad. Su necesidad de ver el palacio terminado era más importante que las vidas humanas necesarias para construirlo. El aspecto más perturbador de la patología de Luis XIV emerge cuando examinamos sus relaciones personales. No tenía amigos, tenía proveedores de adoración. No tenía amantes, tenía objetos que confirmaban su irresistibilidad. Sus relaciones con las mujeres fueron particularmente reveladoras. Las trataba como trofeos vivos, coleccionándolas no por afecto o pasión, sino como evidencia de su propia magnificencia. Madame de Montespan, su amante más famosa, describió en cartas confidenciales cómo él hacía el amor como si estuviera siendo observado por una multitud invisible, como si hasta sus momentos íntimos fueran representaciones para una audiencia imaginaria. María Teresa, su esposa, sufrió décadas de humillación psicológica no porque Luis fuera infiel, sino porque era incapaz de verla como persona. Para él, ella era solo un objeto dinástico, una pieza de porcelana real que existía para validar su importancia. Cuando murió en 1683, Luis no demostró tristeza genuina, demostró irritación, porque su muerte interrumpió temporalmente el flujo de atención que recibía. Los cortesanos informaron que parecía más preocupado por cómo su viudez lo haría parecer a los demás que por la pérdida de su compañera de vida. Sus hijos sufrieron quizás el destino más cruel de todos. Luis no los veía como seres humanos independientes, sino como extensiones de sí mismo. El gran delfín, su heredero, desarrolló una personalidad completamente pasiva, incapaz de tomar decisiones independientes porque había sido condicionado desde la infancia a existir solo como reflejo del padre. Cartas del príncipe revelan un hombre psicológicamente devastado. No sé quién soy cuando no estoy en la presencia del rey. Parezco existir solo cuando él me mira. Cuando estoy solo, siento que desaparezco. La corte de Versalles, un estudio en narcisismo. La corte de Versalles se convirtió en un laboratorio psicológico donde Luis XIV experimentaba con técnicas de manipulación que hoy reconocemos como formas de abuso narcisista sistémico. Creaba rivalidades artificiales entre cortesanos, no por necesidad política, sino porque el drama resultante lo colocaba en el centro de todas las atenciones. Familias enteras fueron destruidas por juegos psicológicos orquestados por el rey, quien observaba las consecuencias como entretenimiento personal. El marqués de Dangeau, perspicaz observador de la corte, registró en sus diarios: «El rey parece alimentarse del sufrimiento ajeno, no de forma cruel, sino de una manera más aterradora, como si el drama emocional a su alrededor fuera necesario para su supervivencia psicológica. Crea conflictos no por maldad, sino porque necesita estar en el epicentro de todas las tormentas emocionales». Esta necesidad patológica de drama explicaba su relación con la religión. Luis no era genuinamente religioso, era religioso de forma narcisista. Su fe estaba completamente centrada en sí mismo. Dios existía para validar su grandeza, no para ser adorado independientemente. Cuando revocó el edicto de Nantes en 1685, expulsando a los protestantes de Francia, no fue por convicción teológica, sino porque necesitaba una demostración dramática de su poder absoluto. Cientos de miles de protestantes franceses huyeron del país, llevándose consigo conocimientos, habilidades y riquezas que debilitaron permanentemente a Francia. Pero Luis era psicológicamente incapaz de ver más allá de su propia necesidad de demostrar autoridad. Lo que hace este episodio particularmente revelador es cómo reaccionó ante las consecuencias económicas de la expulsión de los protestantes. Cuando los ministros intentaron explicar los daños económicos, Luis no mostró interés por los hechos,
sino que se irritó porque le sugerían que su decisión había sido incorrecta. Para una mente narcisista, la posibilidad de error es psicológicamente intolerable. Es más fácil ignorar la realidad que admitir una imperfección. Sus ministros desarrollaron técnicas elaboradas para comunicar malas noticias sin desafiar directamente su grandiosa autopercepción. El ministro de Hacienda, en cartas privadas, describió cómo tenía que traducir los informes económicos a un lenguaje que no hiriera el ego real. No puedo decir que estamos en bancarrota. Debo decir que nuestros enemigos nos forzaron a gastos heroicos. No puedo decir que sus decisiones fueron incorrectas. Debo decir que circunstancias imprevistas interfirieron con sus planes geniales. Esta dinámica creó un gobierno funcionalmente delirante. Las decisiones políticas se tomaban no basándose en la realidad, sino en cómo podían ser presentadas para mantener intacta la autopercepción del rey. Francia fue perdiendo gradualmente el contacto con la realidad, gobernada por informes filtrados a través de la necesidad de proteger la fragilidad psicológica de un solo hombre. El aspecto más inquietante del narcisismo de Luis XIV fue su capacidad de contagiar a otros con su patología. Versalles funcionaba como un virus psicológico que infectaba a los visitantes con la necesidad de magnificar al rey. Diplomatas extranjeros, inicialmente escépticos, frecuentemente salían de las audiencias reales convencidos de que habían encontrado un ser semidivino. Esto no era carisma normal, era una forma de contagio psicológico donde la fuerza de la convicción narcisista del rey sobrepasaba temporalmente la realidad perceptual de los demás. La duquesa de Orleans, alemana pragmática e inicialmente resistente al culto real, escribió después de un año en Versalles: «Empiezo a creer que quizás él realmente sea diferente a los demás. No consigo explicarlo de otra forma. ¿Por qué siento esta necesidad de complacerlo, incluso cuando sé que está equivocado? Es como si su convicción de ser especial fuera más fuerte que mi certeza de que no lo es». Esta capacidad de alterar la percepción de la realidad de los demás creó un reino entero funcionando bajo una especie de hipnosis colectiva. No era solo miedo lo que mantenía a la gente sumisa, era una alteración genuina de la percepción, donde la grandeza ilusoria del rey se tornaba temporalmente real para quien estaba en su presencia. Las consecuencias de esta dinámica se manifestaron de forma más dramática durante los últimos años de su reinado. Cuando Luis envejeció, su necesidad de confirmación externa se intensificó exponencialmente. Comenzó a exigir ceremonias cada vez más elaboradas, no porque fueran necesarias para el gobierno, sino porque necesitaba dosis crecientes de adoración para mantener su salud mental. El protocolo de Versalles se volvió tan complejo que los cortesanos pasaban horas preparándose para encuentros de minutos, no por eficiencia gubernamental, sino para alimentar el hambre narcisista del rey. Durante la Guerra de Sucesión Española, cuando Francia estaba literalmente en bancarrota y los soldados franceses morían de hambre, Luis insistía en mantener el lujo de Versalles inalterado y inaugurado. Cuando los ministros sugirieron recortes en los gastos del palacio, respondió con una frase que resume perfectamente su patología. Francia puede pasar hambre, pero el rey no puede parecer pobre. Para él, la apariencia de grandeza era más importante que la supervivencia nacional. Sus últimos años estuvieron marcados por una intensificación perturbadora de todos sus síntomas narcisistas. Conforme su cuerpo envejecía, su mente se volvió aún más dependiente de la validación externa. Comenzó a exigir que los médicos confirmaran públicamente que su salud era milagrosa para su edad. No porque fuera verdad, sino porque necesitaba que hasta su decadencia física fuera percibida como excepcional. El episodio más revelador de su patología ocurrió en 1714, cuando la gangrena comenzó a consumir su pierna. Los médicos recomendaron la amputación, pero Luis se negó, no por miedo a la cirugía, sino porque un dios no puede ser mutilado. Prefirió morir con el cuerpo intacto a vivir con una imperfección física que contradijera su autopercepción divina. Durante semanas soportó dolores agonizantes, no por heroísmo, sino porque admitir que necesitaba la amputación sería admitir que no era diferente a los demás hombres.
Los últimos meses de vida de Luis XIV fueron un espectáculo grotesco donde su necesidad de adoración se volvió literalmente más fuerte que su instinto de supervivencia. Incluso mientras la gangrena se propagaba, continuaba exigiendo audiencias públicas donde los cortesanos eran forzados a presenciar su descomposición física mientras fingían que aún veían divinidad en vez de mortalidad. El reinado del Rey Sol, una tragedia psicológica. El duque de Saint-Simon registró una de las escenas más perturbadoras de la historia real. El rey, con la pierna negra y fétida, seguía recibiendo cortesanos que se veían obligados a inclinarse ante el hedor a la muerte. Parecía extraer placer de su propia agonía, como si hasta su muerte fuera una representación para un público cautivo. Durante sus últimas semanas, Luis desarrolló una obsesión con su funeral y cómo sería recordado. Dictó instrucciones detalladas sobre cómo debía presentarse su cuerpo, cómo debían reaccionar los cortesanos a su muerte, e incluso qué expresiones faciales serían apropiadas durante el luto. Incluso muerto, quería controlar las reacciones emocionales de los demás. Cuando finalmente murió el 1 de septiembre de 1715, tras 72 años de vida y 54 de reinado, sus últimas palabras fueron: «Me voy, pero el Estado permanece». Pero esta no fue una declaración de esta vista, fue la última fantasía narcisista de un hombre que hasta el final no pudo distinguir entre sí mismo y Francia. La reacción a su muerte reveló el verdadero estado psicológico de la nación que había gobernado. En lugar de un luto genuino, hubo una especie de apertura colectiva, como si un hechizo se hubiera roto. Personas que habían pasado décadas adorándolo, de repente se preguntaban ¿por qué? El propio funeral fue un evento bizarro, donde cortesanos que habían vivido enteramente para su aprobación, de repente no sabían cómo comportarse. Lo que Luis XIV dejó a Francia no fue grandeza duradera, sino una nación psicológicamente traumatizada. El sistema político que creó, donde todo dependía de la voluntad de un solo hombre, colapsó inmediatamente después de su muerte. Sus sucesores, condicionados a ser extensiones de su personalidad, fueron incapaces de gobernar independientemente. Francia tardó décadas en recuperarse, no solo económicamente, sino psicológicamente de su reinado. Su legado real no fueron las conquistas militares, ni los monumentos arquitectónicos, sino la demostración escalofriante de cómo un solo trastorno mental puede distorsionar toda una civilización. El absolutismo de Luis XIV no fue simplemente un sistema político autoritario, fue la manifestación colectiva de una patología individual que logró replicarse a través de toda una sociedad. Lo que quizás sea más perturbador es cómo su modelo de poder narcisista se convirtió en una plantilla para futuros tiranos. La técnica de crear dependencia psicológica en lugar de simplemente imponer miedo, de utilizar como arma la necesidad humana de admiración y pertenencia, de transformar el gobierno en teatro psicológico, todas estas estrategias pueden rastrearse hasta Versalles. Cuando miramos a Luis XIV no a través de la lente romantizada de la grandeza real, sino a través de la perspectiva de la psicología moderna, vemos algo mucho más inquietante que un rey autocrático. Vemos un caso de estudio de cómo los trastornos mentales no tratados pueden amplificarse a través del poder hasta convertirse en fuerzas históricas que moldan el destino de naciones enteras. La verdadera tragedia no fue solo que Luis XIV fue un narcisista, sino que vivió en una época y posición donde esa patología pudo manifestarse a escala civilizacional. Su necesidad personal de adoración se convirtió en la organización política de un imperio. Su incapacidad para distinguir entre fantasía y realidad se convirtió en la base de la política exterior francesa. Su hambre emocional insaciable se convirtió en la fuerza económica que drenó la riqueza de una nación. El Rey Sol no fue el símbolo de la grandeza francesa, fue el símbolo de cómo la grandeza puede ser una ilusión construida sobre los huesos de generaciones que sacrificaron todo para alimentar el hambre psicológico de un solo hombre.
Su luz no era la luz del sol, sino el brillo febril de una mente que nunca logró aceptar su propia humanidad. Versalles permanece hasta hoy, no como monumento al poder real, sino como un recordatorio arquitectónico de que las mayores monstruosidades de la historia frecuentemente se visten con las ropas de la magnificencia. Y quizás la lección más inquietante de todas sea que todavía somos capaces de ser seducidos por la misma ilusión que destruyó la Francia de Luis XIV. La creencia de que algunos hombres son diferentes a los demás, que algunas personas merecen adoración, que la grandeza performativa puede sustituir a la humanidad genuina. El verdadero horror de Luis XIV no estaba en su crueldad, sino en su capacidad para hacer que su patología pareciera divina. Y esa capacidad de transformar el trastorno mental en sistema de gobierno, de hacer que la enfermedad parezca salud, de convertir la destrucción en espectáculo, lo que convierte su historia no solo en un relato histórico, sino en una advertencia sobre los peligros eternos que residen en las profundidades de la psique humana cuando son amplificadas por el poder absoluto.